Bueno, aquí estamos el hermano Yusef y yo. Hermano Yusef, salude. Hola mi hermano, un saludo grande, bendiciones, espero que estén muy bien. Aquí estamos reuniéndonos con nuestro hermano José Millo, a ver de qué quiere conversar. Vamos a hablar un poco de las instituciones. Este video lo podemos colgar después también en el canal del Instituto Rushdoony también, para que visiten, ¿verdad? Y puedan ver el contenido que tenemos allá. Hermano, es que yo tengo muchas ganas de que hablemos de las instituciones, como nosotros nos hemos referido a este tema sobre las instituciones positivas, que se vuelven un problema, o si no lo son desde el principio ya. Eh, y es que hemos estado conversando este tema usted y yo, y en el grupo también varias veces, y quisiera que otras personas lo escucharan. Y es que hay instituciones buenas y hay instituciones que no son buenas para nada, al contrario, son unos ídolos bien enormes. Y me gustaría que usted hiciera la distinción para yo no seguir aquí hablando, sino que usted entonces nos diera, ¿verdad?, su perspectiva de eso, y después yo voy comentando y seguimos dialogando. Eh, bueno, hay una conversación que tuvimos en el Instituto de Rushdoony sobre instituciones y se dio un escrito donde se establecía la posición del instituto con respecto a las instituciones. Ese escrito, tanto como el video, la ponencia o la discusión que hubo, están en el canal de YouTube para que quienes nos vean ahora en esta conversación, si quedan algunas lagunas, algunos huecos, puedan también seguir llenándolo con ese video y también con el escrito que escribimos en el instituto. Con respecto a las instituciones, pues hay que empezar entendiendo que las instituciones, yo yo me voy aquí como una conversación, hablándolo así como algo no tan académico, porque la idea es traer como ese bichito que te permita seguir investigando, conociendo, avanzando en toda esta discusión. Y que hablen estos temas de una manera que no se han conversado o no se conversan comúnmente de esta forma o desde esta perspectiva. Yo cuando más joven o antes de entender un poco más las cosas, de estudiar, conocer, culturizarme un poquito más, veía las instituciones como edificios, ¿verdad? Cuando se habla de una institución, se ve la imagen de un edificio, ¿no?, en nuestras mentes. Es como que desde pequeñito se nos ha metido esa idea. Desde pequeñito, en el sentido de nuestro tiempo, ahora en nuestra vida cortita, ¿verdad?, en nuestra corta vida que vivimos. No nos creamos que nuestra vida es toda la historia, ¿verdad? ¿No? Por tanto, yo quiero hacer ese énfasis para que se entienda que no siempre fue así, no siempre es que se ha visto así la idea de la institución, esto es algo muy moderno. Entonces siempre se vio la institución desde mi infancia hasta cuando iba creciendo, una identidad con una organización o una corporación que tenía su, digamos, esencia en el edificio en el que estaba construido. Ese edificio, por supuesto, tenía que ser construido de manera imponente, ¿verdad? O de una manera que refleje, digamos, el espíritu de esa institución y, por tanto, esté imbuido, por decirlo así, en ese edificio. Eso es como lo que el vulgo, lo que la mayoría cree, o fue formada la idea en nuestras generaciones, tanto Sin embargo, la idea de institución, el concepto de institución está muy lejos de ser eso, de ser identificado con un edificio o con una edificación, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando alguien quiere hablar acerca del Estado, como el Estado no tiene existencia ontológica, en el sentido que no es un ser real, sino que es una idea, ¿verdad? Es una idea, Ujú. necesita plasmarse en una imagen, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que hacen los estados? Es poner una casa, ¿verdad? Un edificio Un edificio. donde está la sede del gobierno, ¿verdad? Y cada vez que se aluda simbólicamente a esa institución, se pone un edificio, ¿no? La Casa Blanca en Estados Unidos, en Washington, ¿no? La Casa Amarilla en Argentina, ¿verdad? En Venezuela también está la Casa Blanca, le copiaron a los gringos.
acá en Chile, en mi país, es la Moneda, se le llama, ¿verdad? Y es un edificio más o menos imponente, ¿verdad? Grande, Acá el ¿no? Capitolio. El Claro, que Capitolio es da la acá. idea de un de una fuerza, estabilidad, ¿me entiendes? Eso es lo que busca dar ese espíritu, ¿no? Como esa idea de reflejarlo a través de la arquitectura. Sí, la arquitectura lo hacen con mucho propósito y con todo eso en mente. Acá el Capitolio tiene sus 12 columnas, unas son dóricas, otras son jónicas, y bien clásico, mármol, todo eso es grande, imponente, y allí, pues, vale, sí. Claro, y la misma arquitectura, es interesante ver que la misma arquitectura nos está demostrando ya de paso que se está tratando de ideas y no en realidad de un edificio, ¿no? Y no de una corporación en sí misma, ¿verdad? Sino que aparte de la corporación o de la organización de las personas que podrían componer esta supuesta institución, y aparte de los edificios, es anterior a eso la institución, ¿me entiendes? Ya está dando la idea, que es una idea, valga la redundancia, ¿no? La arquitectura. Entonces, claro, de jovencito yo pensaba de esta manera, hasta que, bueno, uno empieza a estudiar, empieza a conocer el desarrollo más o menos vagamente, obviamente, porque es todo un mar de información que hay, de conocimiento, pero uno va creciendo en el conocimiento de esto y se va dando cuenta que, primero que nada, las instituciones no nacieron como nosotros la vemos hoy en día, ¿no? No es que, no sé, por ejemplo, en Roma, no es que digamos que el Estado, porque ni siquiera existía el concepto de Estado, no es que el gobierno estaba simbolizado en una casa o que era una organización, no, sino que tenían una función ética, social, legal, de ley y de institución, que eran ideas que estaban formadas, entiende que se basaban en el derecho. La institución, por ejemplo, de los contratos, la institución de la compra y venta, la institución de la familia, todas esas instituciones, tan instituciones como las que nosotros hoy en día vemos como instituciones, que sería, por ejemplo, el gobierno, ¿verdad? Los hospitales, etcétera. Esas instituciones fueron las que fueron forjando la idea de institución, ¿me entiendes? Y la palabra misma institución, como lo conversamos en el estudio que hicimos, en la conversación que tuvimos en el Instituto Rutuni, la anterior, acerca de las instituciones, surgieron de estas ideas del derecho, de estas formulaciones del derecho. Luego, esta idea de la institución fue, digamos, desarrollándose evolutivamente, ¿no? Y aquí es donde vamos a hacer la diferencia que tiene que ser la que dirija esta conversación ahora actualmente. Creo que es lo que mi hermano quería que lo llevaran. La diferencia entre las instituciones que son dadas o también las instituciones que surgen de manera espontánea o evolutiva en el desarrollo de la humanidad, de su sociedad, ¿me entiendes? Y diferenciarlas de las sociedades que son creadas de forma inmediata, artificial, por hombres, ¿no? Sí, ya, A ya ver si, empezó una distinción ahí, hermano. Ya a empezó a ver ser si una se entiende, distinción. a Sí, ver si se entiende más. Primero, sí. por una parte, están, yo como cristiano, ¿ya? Como basándonos desde una cosmovisión cristiana, están las instituciones que Dios nuestro Señor nos ha dado. Esa es la institución de, por ejemplo, la familia, o la institución del individuo, ¿verdad? La institución de la ley, la institución del pacto que Dios nuestro Señor nos ha dado, ¿no? Etcétera. Muchas instituciones que Dios nos ha dado, Él las ha creado y las ha establecido, y dichas instituciones han permanecido en la historia por siempre, ¿no? Y cada vez que se niegan o se busca destruir o se socavan, hay problemas graves en la sociedad del hombre, ¿no? Como son la institución de la familia, por ejemplo. Y otras instituciones naturales que me gusta llamarla a mí naturales o evolutivas, que son las instituciones que van surgiendo en la medida en que la sociedad, que esto es que los seres humanos, individuos, familias, empiezan a desarrollarse y empiezan a interactuar individuos con otros individuos, familias con otras familias, empiezan a surgir ciertas instituciones que podríamos decirle pautas de comportamiento, ¿no? Como por ejemplo el saludarse.
es una institución, ¿me entiendes? Es una institución que ha sido, digamos, surgida de forma espontánea en la sociedad, ¿no? No fue una cuestión que está dada, así que se creó o que el Señor nuestro Dios nos ordenó, está en la institución de salud, tiene que darla. No, fue algo que surgió por supuesto, de la naturaleza misma del ser humano, ¿verdad? Por la ley de Dios, que es una institución dada por Dios, ¿no? Nos ordena que debemos amar a nuestro prójimo como a uno mismo, entonces hay que tener ciertas relaciones que dulcifiquen, ¿no? La interacción, ¿verdad? Y que no sea tan tosco como llegar y decir, oye tú, no, sino, hola, ¿cómo está, querido? ¿No? Dar como más dulzor a las relaciones, ¿verdad? Esa es una institución evolutiva natural y evolutiva que se ha ido desarrollando de forma espontánea en la sociedad. Y no en todos los países tiene la misma expresión esta institución, ¿no? Acá en Claro. Chile, por ejemplo, al hombre se le saluda de la mano, ¿no? Pero a la mujer con beso. No importa si es una mujer a otra mujer o si es un hombre a una mujer, ¿ya? Pero un hombre, no. Solo de mano, Sí. ¿verdad? ¿No? En otros países es a todos con beso, ¿verdad? Ujú. Y en otros no hay beso, ¿verdad? Creo que en Estados Unidos en algunas partes no, con suerte la mano, ¿no? Son más fríos en algunas partes. Sí, sí. ¿No? O en el Caribe es casi todo abrazo, ¿no? Abrazo a todo el mundo. Aquí Abrazo se para abraza todos a todo el lados, mundo. claro. Bueno, entonces, haciendo esa diferencia entre las instituciones dadas por Dios y estas instituciones que surgen de manera espontánea en la sociedad, de forma espontánea quiero decir que no hay nadie que la planificó de forma central, no hay alguien que se sentó en un escritorio, ¿no? O que se hizo una junta nacional o una asamblea de gobierno y decir, vamos a instituir la institución del saludo, ¿no? Yo pensé ¿No? que sí, hermano, que todo lo que nosotros teníamos venía de dictado. No, esto es algo espontáneo, natural, ¿no? Que surge de forma espontánea. Por ejemplo, y esta institución ya es mucho más clara y es trascendental, ¿no? En la sociedad, en la historia de la humanidad, que es la institución del dinero. La institución del dinero surgió de manera espontánea y tiene un proceso evolutivo, ¿verdad? No pensemos en los términos evolutivos de la evolución darwiniana y todo eso, porque antes de que Darwin viniera con su cuento de la evolución, ya la gente erudita que discutían o hacían ciencias con respecto a las ciencias sociales, ¿no? Por decirlo así, ya hablaban ellos, son los que tenían el concepto de evolutivo, de la evolución, ¿no? Se referían a la evolución de la sociedad, de cómo iban evolucionando, cómo se iba desarrollando, ¿no? Y el concepto de evolución era una cuestión humanista, una cuestión de las ciencias sociales. Luego Darwin tomó ese concepto y lo desarrolló en su idea, ¿no? Pero es en ese sentido que estoy hablando del término evolucionista o evolución, ¿no? Que estas instituciones empezaron a desarrollarse. Por eso es que cito el tema del dinero. Al principio el dinero no existía en Adán. Cuando Dios nuestro Señor creó a Adán con Eva, su mujer, ¿verdad? No existía la idea del dinero, ¿verdad? Y tampoco existía la necesidad del dinero, porque no había intercambios entre personas, no había interacción entre otras personas más que en la familia. Y como sabemos, en toda familia, hermano, y esto nadie lo puede negar, toda familia es comunista. Así Toda mismo es. familia es comunista. Ahí no, en el único lugar donde funciona el socialismo es en la familia, ¿verdad? Pero cuando usted lo saca de la familia y lo quiere imponer a la sociedad, ahí ya, no, ya dejó de funcionar. Ahí ya se convierte en tiranía, ¿verdad? Pero Adán no tenía la necesidad de dinero porque no tenía la necesidad de hacer intercambios, ¿verdad? Con otras personas. Sí habían intercambios internos en él, como por ejemplo no irse a bañar al río, a pasarla bien, no cambiar eso por ir a trabajar, a cortar un árbol y empezar a construir una choza o una casa, ¿verdad? Ahí había un intercambio interno, ¿verdad? Que había un costo de oportunidad, etcétera, ¿no? Pero con referente a otras personas, él no tenía necesidad de dinero. Por tanto, el dinero no era dado. Pero luego los seres humanos empezaron a multiplicarse en la Tierra y
el derecho de propiedad es un derecho que ha sido dado por Dios, ¿no? Es parte de su ley. El mandamiento no robarás establece el derecho de propiedad, que yo le llamo propiedad, sin apellido, porque la propiedad no tiene apellido. En el momento que usted le da propiedad, perdón, apellido al concepto de propiedad, usted ya lo está prostituyendo, ¿verdad? Porque la propiedad es propiedad o no es nada, ¿verdad? Es como decir, mi cuerpo, el cuerpo es mi propiedad, y yo no puedo decir mi propiedad privada, porque sería tonto. Entonces, existen cuerpos que no son propiedad privada, sino propiedad pública. Pero bueno, eso Bueno. ya es un desarrollo, es un desarrollo de las ideas paganas que empezaron a diferenciar lo público de lo privado, y Claro. no es cristiano, hermano, pero bueno. La cosa es que esta necesidad que tuvieron los seres humanos en hacer intercambios, porque algunos tomaban, no sé, hacían vino, alguien fabricaba vino y otro fabricaba camisas. Entonces uno necesitaba no camisa, necesitaba pantalones, pero el que hacía camisa no sabía hacer pantalones. Pero él necesitaba eso y llegaba el que hacía las camisas y le traía camisa, y el que hacía vino le decía, no, yo necesito pantalones. Entonces el que tenía camisa tenía que ir a buscar a ver si podía cambiar sus camisas por pantalones, y se hacía un problema, ¿verdad? Es el trueque. El trueque traía un problema que se La doble necesitaba coincidencia la doble coincidencia de de bienes necesidades. para poder transarlo, ¿verdad? Entonces fíjense que surge ante la necesidad y ante el conocimiento de todos estos seres humanos interactuando de manera no centralizada, sino espontánea y por todos viendo esa necesidad, de repente empezaron a darse cuenta que había un bien en específico que era más fácil de intercambiar. En su momento habrá sido el grano de los granos, ¿verdad? En otro momento las cabezas de ganado, como Abraham, ¿verdad? Que la riqueza era medida por las cabezas de ganado, porque las cabezas de ganado eran mucho más fácil de intercambiar, ¿verdad? Y después el dinero empezó a ir evolucionando hasta que se dio cuenta el mercado, la sociedad de forma descentralizada se dio cuenta de que la mejor forma de expresar esta institución del dinero, ¿verdad? Que es el bien por antonomasia de intercambio, era el oro o la plata, ¿verdad? Debido a que tenía unas características muy específicas que, bueno, no quiero adentrarme en eso porque si no nos vamos a quedar aquí pegados todo el rato. A mí me Pero encanta esa clase, hermano, me encanta esa clase a mí. lo que yo quiero hacer ver es que, o demostrar, mejor dicho, es que estas instituciones sufren, no en términos malos, ¿no? Pero sufren, tienen cambios en la historia, van sufriendo cambios. Estos cambios son para bien, ¿no? Por necesidad y porque son espontáneos, porque son naturales, ¿verdad? Y esos cambios surgen por necesidad y porque son buenos, ¿me entiendes? Para que se mantengan. Y por eso es que se mantienen en la historia, ¿no? Hasta que llegó una institución artificial que dijo que ya no más con esta institución del dinero y vamos a inventarnos un papelito. Pero Ok, ese encuentro ya de otra historia, ¿verdad? Ya, sí. con eso queda bien claro las dos instituciones, o sea, las dos distinciones que podemos hacer aparte de lo que vamos a hablar a continuación, que son las instituciones dadas por Dios, como lo son el individuo, la familia, ¿verdad? El pacto. El pacto, la ley, etcétera. Un montón más de que podemos hablar de eso, la palabra de Dios, ¿no? Su palabra, las santas escrituras, la iglesia, etcétera. Separarlas de las instituciones naturales o que surgen de el desarrollo de las sociedades humanas, Que ¿verdad? de hecho, hermano, esas instituciones naturales son las de dominio. Cada vez que el ser humano obedece la ley y el pacto de Dios, surgen instituciones buenas como, ¿verdad? De hecho, eso es el fruto del ejercicio del dominio del ser humano, Sí, ¿verdad? sí. Porque ejercer dominio es ejercer dominio sobre la tierra y no sobre los hombres. Y por tanto los seres humanos deben tener instituciones que les permitan desarrollar una interacción mutua entre hombres que les permitan desarrollar el dominio sobre la creación, ¿no? ¿Y qué mejor que el dinero para eso, hermano? ¿Qué mejor, qué mejor medio para llevar a cabo el dominio que el dinero? ¿Verdad? Bueno, ahí a lo mejor algunos podrán tener dudas, pero hay que estudiar la institución del dinero para saber lo que Claro, permite hacer eso, ¿verdad? Es una claro. cosa muy importante. Sí, Es en extremo importante, diría sí. yo.
Sí, sí, porque la institución del dinero es la que nos ayuda a nosotros interconectar esos mandatos de dominio que el Señor nos llama, por ejemplo, a multiplicar, ¿no? Pero también ejercer el dominio sobre la naturaleza. Pues como esas dos, ¿verdad? Esas dos leyes que el Señor nos da se ven, pues con la interacción. El dinero nos ayuda a interactuar mucho más rápido y poder dominar cada vez más cosas entre muchas personas que están dispersas. O sea que Y fíjese que, definitivamente. como le decía anteriormente, es una pauta de comportamiento de la sociedad, esta institución del dinero, que nos permite interactuar en ella de una forma que no afecta a mi prójimo, esto es, que no quebranta la ley de Dios con respecto a mi prójimo, Exacto, ¿no? y que no es coercitiva Nos en su permite, naturaleza. claro, nos permite desarrollar nuestro dominio, ¿no? Nuestro desarrollo como personas, como familias, ¿verdad? Y nuestra economía nos permite hacerlo sin quebrantar la institución dada por Dios, que es la ley, ¿no? Con respecto a nuestro prójimo. Por supuesto que con el dinero se pueden hacer cosas malas, yo no estoy diciendo eso, pero ya se estaría tergiversando todo lo que, del por qué surgió la institución del dinero, ¿no? Y por supuesto que el pecado lo puede corromper todo, de eso no cabe duda, ¿no? Pero el dinero es una institución fundamental para el desarrollo de la humanidad, nos guste o no, nos guste o no, si es que tenemos alguna mentalidad medio socialista o medio algo así, el dinero es necesario, es absolutamente necesario, de lo contrario, pues, eh, ¿cómo desarrollamos el dominio y el desarrollo de nuestra familia, de nuestra economía, ¿no? De nuestro capital? Sin dinero tendríamos que hacer uso de las personas, Sí. ¿bien? Y de su propiedad, y quitárselo, ¿no? Por la fuerza, y no por convenio, ¿verdad? Es Se, complicado. exactamente, se desaceleran los intercambios y llega un momento entonces que se ejerce dominio sobre el hombre y no sobre las cosas. Claro, eliminar el dinero sería volver a cómo estaba Adán en el principio, pero con una sociedad entera, no solo. ¿Cómo hacemos esos intercambios? Llegaríamos a la pobreza, hermano, ¿no? O sea, no habría cálculo económico, etcétera. Bueno, ya, la cosa es que, volviendo al tema, porque hay muchos temas de los que se podrían conversar de esto, muchas ramas que se desprenden. Entonces están estos dos tipos de instituciones, las dadas por Dios, que son las fundamentales, que no se pueden tocar, que no evolucionan, no, 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 no se transforman, no, la familia siempre es la familia, siempre es No un hombre mutan, y una no, mujer, no, no mutan. no cambia. El individuo siempre es un hombre o una mujer, no cambia, ¿ya? Son dadas, ¿verdad? La ley de Dios no cambia, ¿no? Es siempre la misma, es inmutable porque es la ley suya y como es la ley de Dios, porque como Dios es inmutable, Él es inmutable. En cambio, las instituciones que surgen de manera espontánea sí, mutan, van transformándose de acuerdo a la necesidad de las sociedades, pero también pueden reflejar su condición moral, ¿verdad? Como por ejemplo, en Canaán, la institución de la esclavitud, ¿no? La institución de la esclavitud fue una institución que surgió en la sociedad de manera, entre comillas, espontánea, pero que es debido al pecado, ¿no? Y por tanto es de desecharse esa institución, ¿no? Debe desecharse, debe eliminarse. ¿Mm? Y ahora vamos a hablar acerca de las instituciones que aquí hacemos la diferencia, las instituciones que le llamamos instituciones positivas, ¿verdad? Sí, sí, hermano. Positiva, positivista también, que alude a esta cuestión de que todo tiene que ser dado por el hombre, que nos ponemos de acuerdo y entonces creamos cosas de la nada y ese tipo de cosas. Entonces, hermano, ok, ya hicimos la distinción entonces. Ya hablamos de instituciones que son buenas. Ahora vamos entonces a lo que yo llamaría malo o entonces positivas. Vamos. Bueno, las instituciones positivas en sí mismas, por sí solas, no son malas necesariamente, ¿no? Necesariamente no son malas. Por ejemplo, bueno, antes de dar un ejemplo, mejor definamos qué queremos decir con institución positiva. Con institución positiva queremos decir es que yo con mi hermano José Millo nos vamos a sentar y vamos a conversar y vamos a
instituir la institución de el club de ajedrez porque nos gusta jugar ajedrez. Y creamos esa institución, ¿verdad? Y establecemos sus normas, establecemos sus horarios, a quienes permitimos entrar, a quienes no, ¿verdad? Establecemos todas las reglas, ¿verdad? Y creamos esa institución. Esa institución no surgió de forma espontánea, porque se creó de forma central, nos reunimos, ¿no? Lo pensamos nosotros, ¿verdad? Y lo creamos nosotros, ¿verdad? No es dada por Dios, por supuesto, porque es una idea nuestra. Por tanto, se separa de esas instituciones anteriores, ¿verdad? Y es, por tanto, una institución, podríamos decir, artificial, que no es necesariamente mala, ¿verdad? Artificial. Pero que no cumple las funciones de las anteriores, ¿verdad? Porque son creadas como que puede ser para bien o para mal, etcétera, pero no surgen de manera de una necesidad, ¿no? Tanto ontológica del ser humano, de la creación, que son las dadas por Dios, o tanto de la sociedad del ser humano, ¿verdad? Por las necesidades de la interacción de los seres humanos. No surgen por eso. Surgen porque dos seres humanos, yo y mi amigo, nos juntamos y queríamos crear esta institución, ¿verdad? Otro ejemplo que podemos dar, un club deportivo, un club de fútbol, ¿verdad? Es una institución, ¿no? El Club Barcelona, Manchester United, el Real Madrid, son instituciones, pero instituciones positivas. Fueron creadas por un grupo de personas que quisieron hacer eso, ¿verdad? Ahora viene lo polémico, hermano. Hay leyes que son instituciones positivas, ¿verdad? Como los impuestos. Claro. Los impuestos son leyes, son instituciones positivas. Pero antes de que exista una institución positiva como la ley, tiene que existir una agencia que crea esas leyes positivas, ¿verdad? Y esa agencia que crea esas leyes positivas tiene por nombre hoy en día el Estado. Algunos cristianos confunden el gobierno civil, el gobierno, o el gobierno en sí mismo, que es una institución dada por Dios, ¿verdad? El gobierno no es algo que nos inventamos los hombres, el gobierno es algo que es parte de la creación porque Dios la gobierna, ¿no? Y le ha dado un gobierno, le ha dado unas leyes, ¿verdad? Y al hombre le ha dado un mandato que es el de gobernar bajo la ley de Dios. Por tanto, es básico, fundamental el gobierno, la institución del gobierno, en la familia, en el individuo, ¿no? El autogobierno, el gobierno de la familia, etc. Pero lamentablemente los cristianos hoy en día están confundiendo esa institución dada por Dios, que es el gobierno, con la institución del Estado, que es una institución positivista, o positiva mejor, ¿ya? Una institución positiva, esto es, en todos los estados modernos, para que antes que se crearan, porque tienen una fecha de institución, ¿no? Una fecha en que se creó, ¿verdad? Todos los estados, acá en Chile fue en 1810, ¿no? Que se celebró la primera junta de gobierno, en la que un grupito de hombres, unos pocos hombres, o sea, estamos hablando de 10 pelagatos, ¿no? Y todo su séquito, se juntaron para declarar que creaban a Chile, ¿no? Que creaban la institución de Chile o la institución del Estado de Chile, ¿verdad? Y eso no es más que reunirse por puro voluntarismo y decir vamos a darle unas reglas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Y crear una cosa completamente artificial. Y esto lo heredamos de la Ilustración y de la Revolución Francesa, etc. Y esto es las instituciones positivas. Y la principal institución positiva que hoy padecemos verdaderamente y para mal, ¿no? Es el Estado, ¿no? Que es ¿cómo decirlo? Que es una fábrica de instituciones positivistas, de instituciones positivas, ¿no? Como por ejemplo cuando hay algún problema, sea lo que sea, el problema a la violencia de la mujer. ¿Qué instituciones Dios, nuestro Señor, ha dado para ¿cómo decirlo? Proteger a la mujer. Para buscar una solución ante el problema de la violencia hacia la mujer? ¿Qué instituciones nos ha dado Dios nuestro Señor? La familia, los jueces, La familia, la la ley comunidad, principal, la la ley de ley, exacto, Dios, la ley, ¿verdad? claro, claro. Los hijos, un montón de instituciones que nos han sido dadas, ¿verdad? Sí. Para proteger a la mujer. Sí. Pero ¿qué hace el Estado? Elimina esas instituciones, o sea, no les interesa esa institución, porque el Estado, de lo suyo, de su naturaleza, es ser positivo. Esto es que
un grupo de hombres lo creó a él mismo, y él mismo es capaz de crear incluso hasta el mismo hombre, lo define, ¿verdad? Incluso define positivamente, se atreve a definir positivamente al matrimonio, ¿verdad? Porque el matrimonio en todos los países hoy en día está definido por el Estado. No es que el matrimonio está definido por Dios o anterior a lo que el Estado diga del matrimonio, sino que es el Estado, a través de una ley, el que define el matrimonio, ¿no? Y es por eso que están luchando tanto con el problema de la nueva redefinición del matrimonio, porque esto se hace a través del Estado, porque estamos asumiendo que las instituciones se definen positivamente, ¿me entienden? Y no es que estén dadas por Dios o que sean surgidas de manera evolutiva, sino que pensamos en código positivo. Creemos que la institución se crea, se establece por un grupo de hombres más o menos sabios o todopoderosos, lo que sea que se nos imagine, ¿no? Santos. Se reúnen en un lugar, deliberan, ¿no? Y llegan a una conclusión de decir, ya, vamos a hacer que esto es así. Y lo proclaman como ley, y luego esa institución queda establecida como tal, ¿no? ¿Entiendes? Entonces acá en Chile, por ejemplo, volviendo al tema de la violencia contra la mujer, se crea el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Se crea con sus reglas, con sus reglamentos, con sus objetivos, sus metas, etc. Y creen que con esa institución se va a solucionar el problema de la violencia de la mujer. Claro. Y esto es que yo no entiendo hasta dónde llega la terquedad del hombre, hermano. Pero ¿cuántos años nos llevamos con estas instituciones positivas y no ha habido absoluto cambio al respecto, ¿no? Sí. O sea, de hecho ha traído más males que bienes. Hace poco, yo soy muy seguidor del club de fútbol Manchester United, desde pequeño, de los 12 años, que me encanta Manchester United, porque yo nací en Venezuela y en Venezuela no existía el fútbol, nadie sabía de fútbol, yo era el único que le gustaba el fútbol, y el primer club que conocí fue el Manchester United, y para mí fue lo más grande. Y hace poco salió una noticia, la semana pasada, de que un jugador juvenil de 19 años, creo que tiene, Jason Greenwood se llama, su novia lo denunció en redes sociales sacándose foto de ella, que lo había golpeado, este jugador. Salía la mujer llena de sangre en la boca, ¿no? Y lleno de moretones, ¿no? Denunciando que había sido él que lo golpeó. La pregunta es, ¿qué pasó entonces con estas instituciones? No que iban a traer ese cambio, no que iban a evitar que pasen estas cosas, ¿no? Y yo solamente estoy dando un ejemplo de que en la vida cotidiana se ve todos los días, ¿no? Todos los días la violencia a la mujer. Entonces, estas instituciones, además de no traer ningún cambio, porque solamente los que están convencidos de que es malo golpear a la mujer se juntan con otros y se convencen entre ellos mismos, pero nunca van a convencer al que no cree en eso y cree que golpear a la mujer es algo normal, ¿verdad? No tiene ningún cambio. Además de eso, de ese problema de que no hay ningún cambio, hay un costo económico importantísimo. Crear una de esas instituciones, se tiene que crear un edificio, porque usted sabe, si usted quiere crear una institución positiva, necesita darle un edificio, ¿verdad? Porque si no tiene un edificio, ¿qué tiene esa institución? No tiene historia, no ha sido dada por Dios, no ha sido una cosa que ha surgido por necesidad de la sociedad, ¿verdad? No tiene sustento alguno en la sociedad de la nación. Y por tanto hay que darle un sustento artificial, porque es una institución artificial. Y tiene que crearse un edificio, tiene que hacerse toda una parafernaria, ¿verdad? Toda una imagen para que la gente vea, tiene fundamento esta institución, ¿verdad? Lo mismo que hace el Estado, ¿verdad? Lo mismo que hicieron los estados en sus orígenes. Tuvieron que crear símbolos, tuvieron que inventarse muchas cosas para darle un sustento, porque no tenía sustento ni histórico, ni sustento dado por Dios, ¿no? Sino que eran ellos, un grupito de hombres dándose una constitución, ¿verdad? Dándose una constitución. Tremendo. Entonces, trae muchos problemas estas instituciones artificiales. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, hermano, las instituciones que Dios ha dado vienen de Él.
Y Dios nuestro Señor es sabio, eternamente sabio, omnisciente, todopoderoso. Todas las cosas están delante de Él, ¿no? Todas las cosas. Y con todas las cosas estamos hablando de toda la historia y todas las cosas que acontezcan. Todo, no hay nada que a Él se le escape, ¿no? Nada, absolutamente nada, ¿verdad? Por tanto, la institución que Él da, como por ejemplo la familia, la da con una sabiduría eterna, perfecta, que es la institución que va a funcionar de forma perfecta para una sociedad, ¿verdad? Obviamente que el pecado trastorna, pero quitando el pecado, es la institución necesaria para una sociedad, la institución de su ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el conocimiento de Dios nuestro Señor, porque Él lo sabe todo, entonces puede entregar una institución sabiendo que va a funcionar, ¿verdad? Y es por eso que las instituciones que surgen de la sociedad no pueden ser surgidas porque un grupito de hombres se sentó y dijo, ya, vamos a crear el dinero. No, porque ningún hombre en su momento, antes de que existiera la institución del dinero, podía tener tanta información, ¿verdad? Necesaria, que prácticamente aquí hay que ser omnisciente, para poder crear una institución tan grande y tan necesaria como la del dinero, ¿verdad? Tuvo que haber pasado mucha historia, mucha interacción entre hombres, muchas discusiones, muchos problemas, para que de repente empezase a darse cuenta uno por allá, otro por acá, así como que de a poquito, ¿no? Y como que hasta que surgió el dinero, de manera espontánea, evolutiva. Un montón de información que tuvo que pasar, un montón, ¿verdad? Y por eso que las instituciones como el dinero, que no han sido dadas por Dios, pero que se desarrollan en una sociedad que ha sido creada por Dios, son tan necesarias y son tan buenas y justas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando un grupito de hombres se junta y cree que va a crear, va a crear una cosa de la nada y cree que va a funcionar? ¿Qué necesitarían ese grupito de hombres? Necesitarían saber todas las posibilidades, todas las informaciones, todas las cosas. Tener una omnisciencia para poder estar seguro de que su institución va a funcionar y no va a traer problemas. ¿Entienden? Que no va a traer, que la existencia de esa institución no va a ser más costosa que sus beneficios. ¿Entienden? Ay, hermano. Acaba de mencionar algo bien importante. Y esa institución, por ejemplo, el ejemplo que usted dio de la oficina, ¿verdad? De cuando el Estado hace algo para la mujer, por ejemplo, esa, esa institución positiva intenta eliminar las garantías que sí hay en las instituciones que son de Dios y naturales, porque eh, quiere acapararlas, quiere controlarlas, porque si verdaderamente quiere resolver el problema, tiene que entonces adjudicarse deidad. Entonces, en cuanto al pacto, lo que está haciendo estos seres humanos que se juntan para hacer estas instituciones es que están violentando el pacto de Dios en decir que ellos son los trascendentes y no Dios. Y por ende a Dios hay que eliminarlo, porque a Dios ¿cómo le eliminas? Pues entonces eh, comiéndote esas instituciones reales. La ley de Dios, no, ahora es la ley que nosotros hacemos y toda esta legislatura y todos estos códigos. La familia, no, la familia la controlo yo. Yo soy el que educa al hijo, yo soy el que cuida al anciano. Todo esto. Entonces se sigue, no solamente se queda en la mujer, sino que todo se trastoca y se convierte en un Dios, en un falso Dios. Y eso es lo que estábamos tratando de llegar aquí, ¿verdad? En esta conversación, cuando estas instituciones son ídolos. Claro, estas instituciones positivas, como decía al principio, pueden ser buenas o malas, como un club de fútbol. Una cosa buena, no que sea absolutamente necesario, el fútbol puede dejar de ser y los hombres vamos a seguir siendo, ¿verdad? Pero es algo que puede traer una alegría, un momento de diversión, ¿verdad? Todo ese tema. Sin embargo, cuando estas instituciones positivas quieran reemplazar o tomar el lugar de las instituciones dadas por Dios y las instituciones evolutivas, naturales, que estas instituciones naturales por necesidad tuvieron que surgir de forma espontánea e históricamente, porque, porque se establece que solamente Dios, nuestro Señor, es soberano, Él es el único que determina la realidad, ¿no? Determina lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, ¿no? Él es el único soberano. Por tanto, la misma historia
¿verdad? En este sentido, la historia económica, ¿no? Nos muestra cómo es necesario de que el hombre, sometido a la ley de Dios, no se pare como si fuese Dios y empiece a crear instituciones, digamos, ex novo, ¿no? De la nada, ¿no? O ex nihilo, y creer que va a poder funcionar, porque no es así, ¿no? Muchos ejemplos podemos encontrar en la historia de cómo gente o locos de remate quisieron crear instituciones de la nada, como por ejemplo Licurgo en Atenas, no, Licurgo era Falta. de Esparta. Esparta decía que cómo era posible que existiera la institución, que también se puede llamar así, la institución de buscar nuestros caballos, de eh, emparentarlos con los que sean mejores, ¿verdad? Esta institución la podríamos llamar la institución de la selección, ¿no? de raza, ¿verdad? Que lo han hecho toda la humanidad y por tanto es una institución, ¿no? Es una pauta de comportamiento. Buscar que, por ejemplo, mis manzanas, en mi campo lo voy a estar sembrando de las mejores manzanas y por tanto se van yendo desechando las manzanas más silvestres o las de menor calidad, ¿verdad? Por tanto, es una institución, es una pauta de comportamiento. Licurgo decía en Atenas, ¿cómo era posible que los hombres tuvieran esa costumbre y no lo hicieran con sus mujeres y su hijo? Si él era chico, feo, no sé, o muy pequeño, y había un joven en el pueblo que era fornido, grande, de buena raza, ¿no? ¿Por qué no lo llamaba a él y le decía que se metiera con su esposa para poder tener un hijo como él? ¿Me entiendes? Entonces estaba redefiniendo la familia, ¿me entiendes? Estaba redefiniendo la familia. Bueno, ya sabemos que Esparta es historia y no, y dejó de Adiós, serlo. Esparta, claro, no existe ya. Entonces, la historia nos puede dar muchos ejemplos de seres humanos creyendo que pueden definir instituciones, establecerlas e imponerlas, ¿verdad? Pero es que no son Dios y por tanto no tienen el conocimiento para que metan digamos, un aparato a la sociedad y que ese aparato haga que la sociedad ande mejor aún, ¿me entiendes? Para que puedan hacer eso, para que se inventen un aparato que haga que la sociedad funcione mucho mejor, tendrían que ser Dios, conocer toda la complejidad de la sociedad, ¿verdad? Tener todo su conocimiento, ¿verdad? De todas las posibilidades y ahí ya crear un aparato y meterlo en la sociedad para mejorar, la verdad. Sí, un aparato Pero como no, infalible. Un aparato claro, infalible. como no somos dioses, no podemos hacerlo. Y es por eso que la misma historia nos demuestra que las instituciones que prevalecieron en la historia fueron aquellas que, por supuesto, las que han sido dadas por Dios, pero también aquellas que han surgido de manera espontánea y evolutiva, ¿verdad? Como por ejemplo, bueno, podríamos decir por ejemplo, pero en realidad aquí hay un paralelismo. Dios instituyó la institución del juez, pero también otras sociedades en las que no le fue dado, digamos, por revelación, que tuvieran jueces, ellos de forma evolutiva, ¿no? Y espontánea, empezaron a adoptar jueces para que los gobernaran, ¿verdad? Que es muy distinto a hablar de Estado, ¿no? Jueces, ¿verdad? Sí. Y así un montón de ejemplos que podemos encontrarnos en la historia. Pero cuando tú quieres poner una institución positivista o positiva, que la creas de la nada, la quieres poner como la determinante de una sociedad, ¿qué es lo que vas a pasar? Que tú vas a competir con las otras instituciones naturales, ¿verdad? Y las dadas por Dios. Y cuando tú compites, vas a perder y por goleada. ¿Entiendes? Porque la institución dada por Dios tiene un conocimiento absoluto de la sociedad y por tanto es perfecta, es buena, es justa, ¿no? Y hace bien a la sociedad. Y las instituciones históricas evolutivas, ¿verdad? Guardan toda la información de miles de millones de interacciones entre seres humanos, familias, sociedades, y están ahí concentradas en esa institución, ¿verdad? Como podría ser las instituciones de los contratos, ¿no? Y otras que hemos mencionado, ¿verdad? Sí. Que esta institución es positiva, creada por dos pendejos,
¿verdad? Por muy eruditos que se quieran decir, ¿verdad? Que las creen de la nada, no pueden competir con ellas. ¿Me entiendes? Claro que no, Pierden claro que por no. golear. Como no pueden competir, ¿a qué recurren, hermano? Bueno, hermano, en ese caso, las ven como sus enemigas y tienen que acudir a la fuerza o la coerción o a la violencia A la violencia o a la amenaza de violencia, o a la ¿verdad? Y amenaza. a reprimirlas, a Sí, cada vez, si es posible, destruirla y si no, entonces si va a existir, existe debajo de mí, ¿verdad? Como es exactamente, la familia, ¿verdad? Como lo es el exactamente. individuo, como lo es la iglesia hoy en día también, ¿verdad? La iglesia no puede ser sin primero el Estado, sin primero pedir permiso al Estado, sin primero que el Estado le permita existir, ¿verdad? No es que el Estado la reconozca, porque si la reconociera, estaría reconociendo sus atribuciones, lo que Dios la ha instituido y por tanto la iglesia está por encima del Estado, ¿no? O la familia, que también está por encima del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no la reconoce, sino que la tolera, ¿verdad? O le puede permitir existir, Le pero permite. bajo sus límites, ¿verdad? El matrimonio mismo. No, el Estado no tolera que el matrimonio sea dado por Dios, definido por Dios. Él lo define, ¿verdad? Y quien define lo limita, ¿verdad? Y quien limita lo gobierna, lo domina. ¿Me entiendes? Entonces, esta institución positiva del Estado es mala en sí misma, ¿no? Es mala en sí misma, sus frutos nos lo dicen, ¿no? El ejemplo del dinero, hermano, el ejemplo del dinero, que el dinero es una institución histórica que guarda tanta complejidad y tanto conocimiento histórico, tantos procesos, tanta información, ¿verdad? Y que llegó en su momento evolutivo más álgido, más grande, a estarse en el oro, ¿no? A verse que es el oro el mejor medio de intercambio. Una vez que llegó el Estado, ¿cuál fue su principal lucha? Abolir la institución del dinero, como se conocía, y Acapararla. crear una nueva institución del dinero que copiara o emulara lo que hacía la anterior, pero que estuviera bajo el dominio del Estado, bajo su definición, ¿no? Bajo su control, ¿no? Sí. Y ahora nos dan un papelito que no vale nada, hermano, nos dan como dinero. Y hemos cambiado, no porque quisimos, hemos cambiado el oro por unos papelitos, ¿verdad? Sí. Que Hemos sido. además esos papelitos, para que nosotros los reconozcamos como una institución del dinero y que están respaldados por el Estado, tienen que tener dibujitos, tienen que tener ahí unas consignas, ¿verdad? Y sale ahí algún símbolo del Estado, ¿verdad? Para que por lo menos traten de hacer una referencia que tiene algún fundamento, porque es un papel que no No, y sirve ni hermano, para y ir al tiene, baño. y tiene, y tiene algo más. Yo no sé si cómo sea la moneda ya, pero tiene que tener la amenaza del Estado. Acá Curso tiene escrito forzoso. la nota de curso forzoso. Claro, no lo dice así lo dice un poco más ¿Sí? romántico, Ahí pero está un ejemplo explícito, hermano, de cómo la institución positiva busca eliminar su competencia, que es la institución de Dios o la, o exacto, la institución natural, ¿verdad? exacto. Sí, Las busca eliminar. Y para eso recurre a la violencia, ¿verdad? A la fuerza, porque no puedes recurrir a competir con ella, ¿no? Por eso es que eh, el derecho de secesión, un derecho que debería ser reclamado por todos los que se digan liberales o conservadores, porque es una de las ideas básicas de Estados Unidos, por ejemplo, ahí a ustedes que están más cerca de Estados Unidos, que son una colonia, el derecho de secesión defendido por Thomas Jefferson y por los padres y fundadores, ¿verdad? Que le llaman los padres. mm, El derecho de secesión busca que si un Estado se está comportando de una manera que no agrada a los individuos o a la sociedad, pueden desecharlo fácilmente y separarse. cambiarse, Sí. separarse. Eso lo decía literalmente Thomas Jefferson, ¿verdad? Pero hoy en día eso No, no es imposible. no, Porque no. no. ¿Por qué? Porque si estuviese esa posibilidad, entonces habría una competencia con Exactamente. otras instituciones. ¿Qué pasa si la iglesia se presenta como una alternativa al Estado? ¿Qué pasa si los pastores se presentan como una alternativa a los jueces de este mundo? ¿Verdad? ¿Qué pasa si alguna agencia, no sé, como Prosegur, se presenta como una alternativa a los policías? ¿Verdad? ¿Qué pasaría?
habría Tiene control. competencia y la gente empezaría a evaluar cuál es mejor, cuál me sale más cara, hacer un cálculo económico. Y ahí Claro. perdería por goleada la institución positiva. ¿Me entiendes? Claro, porque se empezaría a cuestionar. Entonces, una de las cosas que se adjudica al Estado, ¿verdad? En este caso, es ser Dios, porque tú no cuestionas, tú no puedes cuestionar a Dios, porque no hay nadie más trascendente que Dios. Así que si el Estado quiere ser Dios, tiene que buscar la forma de eliminar esa pregunta. Claro. Ahora hay otro problema, hermano, que el problema es que este proceso de cambio en que llegó esta institución positiva del Estado y todos sus brazos burocráticos, que son todos ellos instituciones positivas que buscan reemplazar a las instituciones naturales, a las dadas por Dios, ¿no? Por ejemplo, hoy en día el Estado está haciendo todo lo posible para reemplazar la institución de los padres, ¿no? Presentándose el Estado mismo como el padre último. O sea, yo, bueno, yo estaba meditando en esta situación que, ¿qué pasa cuando en una sociedad los hijos, cuando su última salida, o sea, no les queda otra más que sujetarse a sus padres, porque no sujetarse les vienen males mayores, ¿verdad? Quedar sin sustento o ser enajenado de la casa, ¿verdad? Los hijos rebeldes. ¿Qué pasa cuando viene una política diciendo que el Estado es el garante último de los hijos, por encima de los padres? Trae una dinámica corruptora, ¿verdad? En que los hijos pueden tener cierta seguridad. Ah, si mi papá me echa, bueno, tengo al Estado que me mantiene, ¿verdad? Y Claro. destruye una institución que ha sido dada por Dios y que limita a los individuos que son los hijos a una pauta de comportamiento, a un honrar a sus padres, a un someterse a la autoridad, ¿verdad? No, los destruye todas esas relaciones, por eso que tenemos tanta delincuencia, bueno, todo lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Sí, claro. Pero Es un hay otro problema, incentivo. mi hermano, que quería decirle. Con Sí. todo este surgimiento de la institución positiva, han pasado muchos años y han pasado muchas generaciones. Y el problema, mi hermano, es que no solo hemos olvidado o no la tenemos tan clara las instituciones dadas por Dios, ¿no? Debido a la educación estatista, al centralismo, ¿no? A que todo esto hemos aprendido, nuestra educación ha sido central en el humanismo y en la visión del Estado y de los políticos, ¿verdad? Y eso nos lleva a una distorsión y a un mal entendimiento de las instituciones dadas por Dios, ¿verdad? Pero también a un olvido de toda la información o de esas instituciones naturales que son evolutivas, ¿no? Ya no las, ya no las usamos. Y al ya no usarla, hemos perdido esa información importante, hermano. Ya no la tenemos en nosotros, en los individuos, ¿verdad? Ya, si el día de hoy se llega a abolir el Estado, ¿qué hacemos con el dinero? Sí. ¿Qué hacemos con la seguridad? ¿Qué Nadie hacemos sabría qué contestar eso. con la caridad? ¿Me entienden? Instituciones que ya habían surgido, que se habían desarrollado evolutivamente, Ujú. ¿no? Y que estaban fuertes, ¿no? Fuertísimas, como por ejemplo la Iglesia Católica en la historia antes de que, bueno, y la Iglesia también protestante, antes de que el Estado tomara para sí el, la ayuda al pobre, al enfermo, etcétera, antes que se encargara el Estado, la Iglesia ya había desarrollado muchos medios para poder tratar con ellos, ¿verdad? Y uno de esos medios, esa institución, era el diezmo, ¿verdad? Para la Iglesia, con la cual se financiaba todas estas cosas. Pero ya no están. De hecho, hasta los cristianos hoy en día están negando el diezmo. Y Eso los hace. que afirman el diezmo no han entendido la institución del diezmo, la usan para mantener su edificio Para bonito, ¿verdad? robar. Para poner florecitas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, en la obra que ha hecho el Estado o estas instituciones positivas y sus líderes, ¿no? Lo que han hecho es una destrucción masiva de nuestra sociedad, hermano. Socavar todos los fundamentos de nuestra civilización, hasta el punto de que ya nos ha quitado todo y nos ha dejado pegados al estatismo. Entonces, imagine usted, quitamos el Estado, ¿qué va a pasar?
va a llegar un caos, hermano, porque no sabemos qué hacer. Se Por tanto, supone. Ay, por perdón, hermano. tanto la visión de la iglesia, o sea, la misión de la iglesia es la de empezar a revivir las instituciones, primero y ante todo, las divinas, las que Dios ha dado, ¿no? A reivindicarlas y a separarlas del Estado, no permitirle al Estado definirlas, ¿no? Sino que están por encima de él, porque el Estado es una creación de los seres humanos, pero los seres humanos son creados por Dios, ¿verdad? Y segundo lugar, empezar a volver a recobrar el conocimiento de esas instituciones que habían surgido de manera evolutiva, ¿verdad? Ya hoy en día hasta el saludo se está perdiendo, hermano. Hasta nuestra cordialidad con la gente se pierde porque ya no hay tanta necesidad. Imagínense, la acción corruptora del Estado es que, como él es el juez último y garante de todo, yo cuando voy a comprar a un restaurante, una comida, yo no me preocupo de tratar bien a las personas del restaurante porque yo sé que el Estado los obliga, so pena de castigo, ¿no? De pistola, que tienen que servir bien la comida o no echarle nada raro a la comida, ¿verdad? Y por tanto, ya está todo asegurado para mí, supuestamente, ¿verdad? Y yo puedo tratar mal al camarero, demandar al restaurante. O si yo soy un trabajador y tengo un jefe, el Estado está por encima del jefe. Y por tanto yo puedo pelear contra el jefe, hacer un sindicato y pelearme, ¿no? Y casi que destruir a la empresa. ¿Mm? Entonces se hacen unas relaciones corruptas en la sociedad, debido a que el Estado es el que tiene la primacía de todo y el que determina todas las cosas, ¿verdad? Pero anterior a eso no existía un Estado, hermano. Y a ti nadie te aseguraba nada, ¿verdad? Entonces las relaciones entre las personas tenían que ser más dulces, más cordiales, ¿verdad? Las Y eso instituciones. era labor de, por supuesto, de la iglesia, de los pastores, de enseñarnos esto, ¿verdad? Los padres. Las instituciones que Dios nos ha dado, los padres, la ley de Dios, ¿verdad? Nos lleva a que se dulcifiquen estas relaciones. Pero una vez que ingresa el Estado, pues ya no tengo que hacerme el trabajo de preguntar cómo está, cómo le ha ido, ¿no? ¿No? Sigo mi vida porque el Estado me la asegura. ¿Me entiendes? Claro. Es una cosa corruptora de la sociedad y eso es lo que ha traído a que nuestra sociedad actualmente sean tan protestantes, no en el sentido evangélico, sino que salgan a protestar para todo, para toda la violencia, a pedir que el Estado aplique la violencia, ¿no? Sí. Si no estoy conforme con mi jefe, yo voy a ir al Estado para tirarle toda la artillería estatal a mi jefe, ¿verdad? Para yo dominar sobre él. ¿Me entiendes? Y por supuesto, los jefes, los dueños de empresas van a hacer lo mismo, se van a reunir, van a hacer lobby y van a hacer que las leyes les favorezcan. Y así se crea una sociedad en la que en realidad no es sociedad. Sí. Tóxica, como dicen aquí. Hermano, y entonces, esa se supone que es la labor de la iglesia del cuerpo de Cristo, no la iglesia, las instituciones positivas. Eh, Ser luz y ser sal. Se supone que La cuando el labor de mundo, reconstruir, hermano. exacto, de reconstruir, se supone que nosotros podamos decirle al mundo, por aquí es que se camina porque somos luz. La sal preserva. Se supone que podemos preservar estas instituciones que Dios nos ha dado, pero no. Hemos decidido nosotros también entonces hacer nuestras instituciones positivas para entonces sustituir la que el Señor nos dio, ¿verdad? Y sus mandatos y sus llamados. eh, y hemos construido entonces nuestra propia máquina, nuestro propio monstruo, nuestra propia bestia. Y yo quería terminar con ese ejemplo, hermano. No sé si usted tenga ánimo de hablar de esa, porque entonces la iglesia, sea por imitación o sea al revés, que el Estado le imitó a ella, eso lo podemos dar para otra conversación. Pero nosotros, como cristianos, por mucho tiempo, entonces deseamos crear estos medios que a lo mejor no eran malos como al principio, ¿verdad? Como ustedes mencionan, que no son malos en sí, pero lo hemos convertido en vez de medios, lo hemos convertido en fines. Se han convertido en unos ídolos que dictan sobre cómo debe ser el comportamiento de los cristianos y que dictan sobre cómo se lleva una vida cristiana y no el Espíritu Santo y la palabra ley de Dios. No, es esta estructura
es la que nos dice a nosotros cómo nosotros debemos llevar el reino. Mira qué cosa más loca. Pero vale, hermano, quería ver si entonces podíamos hacer esa distinción entre lo que es la verdadera institución de Cristo, de la iglesia, y el embeleco del ser humano. Bueno, por supuesto que en la historia de la humanidad siempre han existido instituciones positivas, siempre, ¿no? Una de ellas es la iglesia corporativa, ¿no? La corporación, por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, las iglesias denominacionales, ¿no? Siempre han existido instituciones positivas, ¿no? Malas en sí mismas no son, como hemos dicho, y en algunos momentos pueden haber servido, ¿no? Sin embargo, la historia, al parecer, no han sido muy determinantes, ¿no? Las instituciones positivas. Quizá el papado sí, pero recordemos que el papado tampoco surgió tan positivamente, ¿no? El papado fue también una institución evolutiva, ¿no? También hay que decirlo, ¿no? Que no necesariamente las instituciones que surgen de manera espontánea son necesarias. Han surgido muchas y dejado de ser, y van a surgir otras y van a prevalecer y después van a dejar de ser. Así como no eran y llegaron a ser, también pueden dejar de ser, ¿verdad? No son necesarias absolutamente muchas, ¿verdad? Otras que debido a necesidades se tienen que mantener. El problema es que, hermano, la iglesia del día de hoy está compuesta por hermanos cristianos, de los que yo me hago también, soy parte, y hemos sido educados en el humanismo, hermano. O sea, yo no creo que usted ni yo hayamos ido a clases o a un discipulado más horas, a clases cristianas o un discipulado cristiano, más horas de lo que estuvimos en clases humanistas y en discipulado humanista y en ingerirnos como visión humanista desde pequeñito. O sea, no hay comparación alguna. Es como decir que estuve 1 hora en un discipulado y estuve 7 años en el discipulado humanista y 1 hora en el discipulado cristiano. Entonces los 7 años destruyen el año, perdón, la hora del discipulado cristiano. Entonces, tenemos una mentalidad humanista. Y al tener una mentalidad humanista, fíjese, hermano, confundimos la iglesia con un edificio, ¿verdad? Porque decimos en las conversaciones, ¿verdad? Decimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Vamos aquí a reunirnos en la iglesia. Y eso refleja también una visión positiva o positivista de la institución de la iglesia, ¿verdad? Alejándonos de la idea más bíblica, ¿verdad? Que somos nosotros, no hay ningún templo. También esta misma fe humanista nos ha hecho ver que hay una jerarquía en esas instituciones, ¿verdad? Al igual que lo hay en la institución del Estado. Y esa jerarquía está por encima de los individuos que pertenecen a esa institución, ¿verdad? Y por tanto, ellos son los que gobiernan a ellos, ¿verdad? A imagen del Estado, es lo mismo, ¿verdad? Tienen la misma estructura, la misma visión, ¿no? Pero si uno lee las escrituras, uno se va a encontrar algo totalmente distinto. Nuestro Señor Jesucristo enseñó que los primeros serán los últimos, los servidores, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo aquí no quiso y nunca tuvo, por supuesto, una posición de jerarquía, sino que fue siempre humilde, no tenía ni a dónde reposar su cabeza, siempre sirviendo. Entonces no puedo evitar yo ver que tenemos aquí un problema grave, que es nuestra cosmovisión, nuestra mentalidad, nuestra interpretación de las instituciones. Y nuestra interpretación de las instituciones está sesgada por el humanismo, ¿no? Y con humanismo quiero referirme a esa posición del ser humano que reemplazar y establecer la realidad, instituir las instituciones, ¿no? Ponerle las reglas y definirlas, etcétera, ¿verdad? Que Y eso es lo que reemplaza están todo por el haciendo, ser humano. Que y eso es reemplaza lo que todo y están lo haciendo, centra. claro, y eso es lo que están haciendo, lo han hecho hace ya varios siglos, los cristianos, al crearse unas organizaciones y darle constitución, hermano. Una constitución escrita por ellos, reglas y leyes escritas por ellos, hermano. Y cuando uno les dice, oye, nuestra única constitución es la palabra de Dios, ellos se burlan de,
se cree espiatista, se cree muy espiritual y todo por decir esas cosas, pero es que, oye, esa es nuestra constitución, ahí está nuestra ley, es la palabra de Dios la que nos hizo a nosotros, ¿verdad? Es la que constituyó la iglesia. Entonces, ¿cómo va a ser que un grupo de hombres va a constituir a una iglesia y le va a dar una ley, pensemos un poquito, ¿verdad? Es como que está al revés la cosa. Entonces, cuando está al revés la cosa, pasa lo mismo que con el Estado. La iglesia empieza a absorber, esta institución que llaman iglesia, empieza a absorber las instituciones naturales, ¿verdad? La familia tiene que rendirle cuenta a esa iglesia, ¿verdad? El individuo también tiene que rendirle cuenta a esa iglesia. Y lo que dice la iglesia lo dice esa institución y su jerarca, no los individuos, ¿verdad? No, las obras se llevan a cabo por la iglesia, no por los individuos cristianos, ¿verdad? Y cuando un grupo de individuos cristianos, aparte de esas instituciones, empiezan a llevar a cabo una obra, a esa obra le llaman paraeclesiástica. ¿Me entienden? Porque están pensando humanistamente. Y el humanista necesariamente necesita hacerlo todo de manera central. Porque si no lo hace central, sus instituciones no empiezan a funcionar, porque son tan limitados, como son hombres, que sus instituciones son muy deficientes. Entonces, para que funcionen, necesitan tener todo controlado, todo el ambiente controlado. Una vez que se les descontrola el ambiente, sus instituciones no empiezan a funcionar. ¿Me entienden? Pero las instituciones naturales, las instituciones dadas por Dios, no necesitan que nadie esté controlando el ambiente, porque Dios nuestro Señor es el que controla el ambiente, ¿verdad? Y funcionan porque son conforme a la naturaleza que Dios nuestro Señor ha creado, que Él ha establecido. ¿Me entienden? Y por eso que me remito a las evidencias. La iglesia actual, esa iglesia institucional positiva, esa iglesia con institución positiva, es irrelevante, hermano. Es absolutamente irrelevante, a tal punto que el Estado es el determinante hoy en día de todas las cosas, de la ley, de lo que es bueno, de lo que es malo, etc. La iglesia no canta ni pío. ¿Mm? Porque los hombres, cuando quieren ser humanistas, cuando quieren actuar en términos del hombre, ¿quién tiene más ventaja? ¿El cristiano o el pagano? El pagano, pues, el pagano es el que va más adelante, ¿no? El pagano es el que es más astuto cuando se quiere jugar en esas reglas, ¿verdad? Y por tanto los cristianos cuando se meten en esas reglas, en las reglas de las instituciones positivas, van a perder. Mande usted un ejército de cristianos al Estado, llene el Estado de cristianos, van a perder igual. Aunque hayan 2 o 3 ateos, van a perder igual, porque los ateos están en su cancha, hermano, y ellos saben jugar muchísimo mejor que los cristianos. Tremendo, hermano. Eso es precisamente lo que estuve viendo en un artículo que les envié también al grupo sobre las misiones, sobre el crecimiento de los cristianos, que dice que es superior, pero por mucho, al de los ateos, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, el hermano Lester nos compartía, nos decía, ¿y qué? No importa. Ese pequeño grupo de ateos que no crece mucho tiene el dominio y están ejerciendo dominio. Es como si no hubiese cristianos, básicamente. Por lo mismo, porque esos cristianos están teniendo una mentalidad humanista. Sí. Y si están teniendo una mentalidad humanista, están reivindicando al humanismo y a los ateos. Y por tanto, los ateos tienen el dominio. ¿Entiendes? Pero si los cristianos fuesen verdaderos teístas, verdaderos teonomistas, esto es, que declaran que solo es ley lo que Dios ha dicho que es ley, y solo las instituciones fundamentales son las que Dios ha dado y Él es el que las regula, las define, las determina. Si fuese así, pues claro que conquistamos el mundo y así lo hemos hecho históricamente. Nuestros padres en la fe transformaron el mundo, transformaron Occidente. ¿Entiendes? Pero ahora, ¿por qué no podemos transformar ni siquiera nuestra familia, hermano? No podemos transformar ni nuestros vecinos. Pues. ¿Por qué? Por nuestra mentalidad humanista, hermano. Porque primero no confiamos en el Espíritu Santo antes que nada. Segundo, no estudiamos y nos metemos en la Escritura y no la creemos en realidad. La leemos como, sí, está bien todo, pero oye, salió la ley de no maltratar a los perros. Ah, no hay que maltratar a los perros porque maltratar a los perros tiene sanción. Y a esa le ponemos más atención que a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿No? Salió una nueva ley que hay que ponerse mascarilla.
Ah, hay que ponerse mascarilla, ¿verdad? A esas leyes, a esas palabras de humano, sí le ponemos trascendencia, pero a la palabra de Dios, pues, voy a hacer mi devocional lindo, bonito, pasar una buena mañanita así, linda, con la presencia del Señor, pero todo humanistamente. No voy a escuchar la palabra de Dios, voy a ver qué mi Señor me está ordenando, qué me está diciendo y a rogarle de que me permita vivir como Él quiere que viva y me permita buscar el reino de Dios y que su reino se manifieste en mi vida, en mi familia, en mi sociedad. No, eso no. ¿Para qué? Si ya el Estado es el que determina todas las cosas, ¿para qué vamos a pedir un reino? ¿Para qué vamos a pedir una ley? ¿Para qué vamos a pedir todo eso si ya la tenemos? ¿Verdad? El Estado, el reino del humano y todo eso. Ya no lo Wow, queremos. qué horrible, hermano. Bien, bien, bien feo. Wow. Bueno, a mí me encantaría seguir hablando de esto, pero yo creo que llevamos ya aquí buen rato. No sé cuánto llevamos ya, hermano. Ah, Lleva buen rato, llevamos más de una hora ya. Así que tenemos que seguir hablando de lo que con esta conversación podemos entonces continuar otras conversaciones. Entre ellas me encantaría después que habláramos de la República, que es una de esas fórmulas de Estado que existen, que es la que nos está afectando a nosotros y cómo la gente se ha dejado engañar de este aparato, ¿verdad? Que positivo que creamos nosotros los humanos y después lo hacemos Dios, este ídolo. Y hay otros temas que tenemos por ahí, hermano, así que no sé si quiere, no sé, concluir con algo. bueno, hermano, las mismas, como aprovechando que usted habló de la República, estas mismas visiones de gobierno, la de república, la democracia, la monarquía, etcétera, son todas instituciones positivas creadas por hombres. Y todas ellas han pasado por la historia y han caído. Y la democracia que ahora está pasando, no, estamos padeciéndola, va a caer. Y está haciendo agua, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque son creaciones humanas, ¿verdad? Son un hombre, literalmente, hermano, aquí yo no estoy exagerando, un hombre sentándose en su escritorio y diciendo cómo debería gobernarse una nación, como si tuviera un conocimiento divino, hermano. O sea, es que nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos, hermano. ¿Cómo creer que un hombre puede sentarse a decirle a todos los hombres cómo debe gobernarse? No, el apóstol Pablo sí lo pudo haber hecho, pero ¿sabe por qué? Porque el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu de Dios, el Dios Todopoderoso, el Todo Sabio, ¿verdad? Y por eso que escuchamos a Pablo, ¿verdad? Pero si Pablo hubiese hablado por sí mismo, no, no lo escucharíamos a decirnos cómo una nación se tiene que gobernar y cuáles son las leyes que tiene que tener. No, no tiene el conocimiento. Es un hombre, es igual que nosotros, igual que usted, igual que todos los que nos estén escuchando, ¿verdad? Y por tanto, todas esas visiones están totalmente erradas, ¿no? Y uno de los castigos que Dios nuestro Señor le dio a Israel fue un rey, un rey humano. Pero de eso podemos conversar en otra ocasión. Más que decir que es necesario volver a Dios nuestro Señor primero que nada, el volver a sus instituciones, estudiarlas, y para poder estudiarlas necesitamos estudiar su palabra, su ley, que es la que nos da sus principales instituciones. El libro de Génesis está dentro de la ley de Moisés y el libro de Génesis nos da las dos primeras o las tres primeras y fundamentales instituciones. La ley de Dios, el pacto, ¿no? El individuo, porque Adán fue creado primero antes de que la familia, ¿no? Y la familia, que fue instituida por Dios, ¿verdad? Esas tres instituciones fundamentales, ¿verdad? La ley, el pacto, la familia y el individuo, tienen que ser definidas en términos de la palabra de Dios, si no, vamos a estar totalmente mal, ¿verdad? Perdido. Así que hay que volvernos a Dios. Y segundo, Amén. buscar cultura, hermano, en el sentido de estudiar la historia, de cómo se hacían las cosas antes, porque lamentablemente como nosotros nacimos en un estado, creemos que la historia y la vida de la humanidad siempre ha sido así, y no, esto es hace un día atrás que empezó a ser así, ¿no? Pero la humanidad no fue siempre así, ¿verdad? No fue siempre así, no necesariamente fue peor, ¿no? De hecho, podría argumentar que fue mejor. ¿No? Claro. Hay muchas cosas Salvando la definitivamente distancia. que no tienen que, sí, que no tienen que ver con el Estado, definitivamente. La otra vez, y ejemplifico, y con esto termino.
Me recuerdo que he tenido algunas conversaciones donde le digo a varios hermanos, hermano, ¿usted sabía que la policía no existía hace 100 años atrás? Dependiendo del estado, ¿verdad? Hace 200 años, eso es una institución nueva, eso no, la gente vivía bien sin que existiera tal cosa. Y, y se quedan así como, sí, y hay lugares en donde no hacía falta policía porque la iglesia en esa comunidad era la que velaba por la seguridad de las personas. Y eso es como algo nuevo, pero no es nuevo. Habían estados en los Estados Unidos hace 60, 70 años atrás que trabajaban de esa forma. Pero vale, hermano, es así, usted tiene razón y pues definitivamente tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Tenemos que entonces ponernos a trabajar. Amén, hermano. Un abrazo, que Dios les bendiga y continuamos entonces con la obra del Señor. Ya, pues. Amén. Dios les bendiga a todos.